¿Aquí no te pones esto? Aquí también. Bueno, iniciamos. Sí. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por estos días que tú nos has dado de tus misericordias, de tu amor, de tu bondad, Señor. Gracias por permitirnos reunir el día de hoy, Señor, para venir a meditar en este bendito, Señor, capítulo, en el capítulo 6 de Romanos, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Tócanos a través de estas palabras, Señor, que tú inspiraste al apóstol Pablo, Señor, y que podamos ver, Señor, tu deseo, Señor, tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas, Señor, a través de lo que tú nos has dado, Señor, tu bendita palabra. Padre, te pedimos que sea de bendición no solo para nosotros, sino para los que nos escuchan a través del internet también, Señor, que tú los abras sus corazones a todos, Señor, y que este mensaje, Señor, sea de bendición para muchos, para la gloria de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Versículos 1 y 2. 1 Y 2. Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está, ¿verdad? Entonces, Pablo empieza esta introducción. Vamos a hacer una introducción rápida al capítulo 6 porque es muy importante. Nosotros vimos la introducción en el capítulo 1, versículos 1 al 18. Es la introducción de Pablo a esta epístola, ¿verdad? En los versículos 18 hasta el 3, casi finales del 3, Pablo habla acerca de la pecaminosidad y depravación del ser humano, ¿sí? A partir del capítulo 4 y 5, Pablo habla sobre la gracia y extiende el mensaje de la gracia a todos, ¿verdad? Y que el mensaje de la gracia supera lo que es la ley, supera lo que es el pecado, ¿verdad? Y que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a hablarnos puramente del mensaje de la gracia, de cómo la gracia nos libera del poder del pecado, de cómo la gracia nos libera de la ley, ¿sí? De cómo la gracia es mucho más abundante que el pecado, cómo la gracia es mucho más abundante, ¿verdad?, para con nosotros. Entonces, Pablo, al exponer este tema de tal manera, en el capítulo 6, Pablo se detiene y hace una transición que era necesaria. Hablar de la justificación, porque nosotros vimos la justificación en el capítulo 5, ¿verdad? Romanos 5.1, volvamos a leer, a ver qué dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces Pablo estaba hablando de la justificación en los capítulos 4 y 5 también, ¿verdad? La justificación por la fe. ¿Qué es la justificación? El acto legal de Dios de declararnos justos, ¿verdad? Inocentes, libres, ¿ok? Pero en el capítulo 6, Pablo hace la transición a la santidad, ¿sí? Hace la transición a la santidad. ¿Por qué? Porque Pablo se está adelantando a una posible pregunta o un posible ataque cuando esta carta llegara a Roma, a la iglesia de Roma. Y ese ataque posiblemente sería de dos grupos que pudiera haber. Uno eran los judaizantes o legalistas y el otro eran los libertinos, ¿sí? Y entonces Pablo, si ustedes ven en el versículo 1 del capítulo 6, Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo se está adelantando precisamente a esa pregunta que vendría ya sea de los legalistas que dirían, a ver Pablo, tú estás diciendo que la justificación es solo por fe y que la ley ya no tiene nada que ver, que la ley ya quedó fuera. Entonces, ¿qué? Lo que tú estás diciendo es una blasfemia contra la ley de Moisés, ¿verdad? Te estás siguiendo a una vida donde entonces cualquiera puede hacer lo que quiera, pues ya está bajo la gracia. Entonces tú estás hablando de un evangelio liberal, Pablo. Y eso es peligroso para la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo se está adelantando a esa posible pregunta que le vayan a hacer
Acordémonos que Pablo, antes de convertirse al Evangelio, ¿qué era? Perdón. Fariseo. Era un fariseo, ¿eh? Perseguía a los cristianos, era miembro del Sanedrín, de la cúpula religiosa. Entonces Pablo sabía muy bien, perfectamente bien, lo que iban a decir los fariseos cuando llegara esa carta, ¿no? Los judíos cuando llegara esa carta. Y por otro lado, Pablo también, a raíz de que esta carta no se escribió al principio de su ministerio, aunque está al inicio de las cartas de Pablo, las cartas no están en orden cronológico, sino fueron dispuestas así, pero no es un orden cronológico. Romanos casi fue una de las últimas cartas que se escribieron del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces Pablo, a raíz de su ministerio, empezó a enfrentar ciertos detalles. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 8, por favor. Sí. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahí está, ¿verdad? Desde ahí Pablo está afrontando este detalle que podía venir. Pablo ya lo estaban acusando de que mediante este evangelio, ¿qué decían? Hagamos males para que vengan bienes. Como dijo Pablo en el capítulo anterior, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues ahí está Pablo, ¿verdad? Seamos muy malos. Seamos muy malos para que abunde la gracia de Dios. Si Dios se glorifica a través de su gracia, si Dios se glorifica a través de la gracia, entonces pequemos abundantemente para que Dios se glorifique en gran manera con su gracia, ¿verdad? Porque a Dios le place hacer así. Qué triste es que haya de este tipo, ¿verdad? De gente, pero lo había desde el tiempo de Pablo. Hasta hoy, nuestras fechas, sigue habiendo ese tipo de gente. Inclusive sigue habiendo iglesias que enseñan ese tipo de detalle. Hay una corriente teológica que se le llama ultracalvinismo o hipercalvinismo, ¿no? De la cual dice, bueno, tú ya creíste en Cristo, no importa cómo vivas tu vida. Tú eres salvo. Tú puedes emborracharte, tú puedes fornicar, adulterar, robar, defraudar, matar. Tú ya eres salvo. Porque ya creíste en Jesucristo, ¿verdad? Esos son los libertinos que convierten la gracia en libertinaje, ¿verdad? Y no entienden un concepto. Entonces Pablo escribe este capítulo específicamente para contrarrestar esa corriente, ¿verdad? Del liberalismo y del legalismo. Las dos corrientes están totalmente mal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo enfrenta esta parte. Por ejemplo, cuando Pablo se enfrentó a los judaizantes, en todo el ministerio de Pablo, parecía que los judaizantes andaban atrás de Pablo, ¿verdad? Así como cuando Jesús caminó por aquí, ¿quién siempre lo seguía? Timoteo. No, cuando Jesús. Jesús. Cuando Jesús andaba por aquí. Juan. Sí, los apóstoles, pero había un grupo oponente que siempre andaba siguiendo a Jesús, y esos eran los fariseos y saduceos. Siempre andaban siguiendo a Jesús para ver qué hacía y poder acusarle, ¿verdad? Pues tal parece, como el Señor Jesucristo dijo, el maestro no es mayor que sus discípulos. Si a mí me lo hicieron, a ustedes se los van a hacer. Y tal parece que eso se cumplió en la vida de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo edificaba una iglesia y se iba a otro lado, llegaban los judaizantes, ¿verdad?, a querer destruir la obra de Pablo, diciendo, no, lo que Pablo les enseñó no es verdad, no está bien. Ustedes no pueden vivir sin la ley de Moisés. Ustedes tienen que obedecer la ley de Moisés, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar los días, los meses, los años, las lunas nuevas, las fiestas judías, porque si no, de nada les sirve Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que andaba ahí. Y estos acusaban a Pablo de anular la ley de Moisés y solo dejar a la gracia para que la gente pecara en abundancia. Y nosotros podemos ver este caso de esta falsa enseñanza precisamente en la epístola a los Gálatas. Pablo la escribió precisamente ¿para qué? Para contrarrestar esta doctrina, porque la iglesia de Galacia tristemente había abrazado esa doctrina, ¿verdad? Una iglesia que edificó Pablo, ¿verdad? Y que al irse entraron estos falsos maestros y abrazaron esa doctrina. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, por favor.
Gálatas 1. 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir en el evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren Pervertir. el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí está, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está ahí diciéndole a la iglesia de Galacia, ¿verdad? No hay otro evangelio, solo hay un evangelio. No hay otro. No podemos distorsionar el evangelio porque no es nuestro evangelio. Es el evangelio de Dios. El autor, diseñador es Dios y tiene copyright, derechos reservados, ¿verdad? Este evangelio. Por lo tanto, todo aquel que lo modifique, ¿verdad? Se hace acreedor a la maldición de Dios. ¿Cuál es la maldición de Dios? ¿Qué significa anatema? Maldición, maldito. Maldito, ¿verdad? Que ya no hay opción de salvación. Que esa persona no tiene opción de salvación. Ese era el anatema. Cuando Dios declaraba algo anatema, es objeto de destrucción, ¿sí? Irrefutable, no hay otro. Entonces cualquiera que diseñe y ande predicando este evangelio, enseñando a otros este evangelio, ¿verdad? Puede caer bajo el anatema de Dios. ¿Y qué quiere decir? Ya no hay salvación. Ahora, vamos a ver varias citas de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 3, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, quien nos fascinó para no obedecer a la verdad, o vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahí está, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, a ver, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por la fe o por las obras de la ley? Por la fe. Por la fe. Entonces, tan necios son. O sea, no se dan cuenta que recibieron el Espíritu Santo por fe y que la ley no les hizo recibir el Espíritu Santo. Y aún así quieren seguir este evangelio. Y me encanta ahí Pablo cuando la palabra griega que utiliza, ¿quién nos fascinó? Pablo habla como quién nos encantó, quién como que los hechizó, ¿verdad? Para meterles este evangelio y hacerles cambiar su mentalidad, ¿verdad? Su forma de ver el evangelio. Dice Pablo, habían empezado bien, ¿quién os estorbó? ¿Verdad? Y Pablo habla fuertemente. Pablo habla con mucho amor a la iglesia de Galacia, pero habla muy fuertemente contra estos falsos maestros. Inclusive Pablo les llega a llamar perros, que era lo más ofensivo para un judío, ¿verdad? Entonces Pablo dice estos perros, o sea, porque no hay otra forma de describir a alguien que quiera destruir el evangelio del Señor. Porque no solo está en cuenta la salvación de esa persona, está en cuenta la salvación de toda la iglesia. Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Gálatas 4, Del 9 al 11. 9 al 11, ¿ya estamos? Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ok, entonces Pablo dice, me temo que haya trabajado en vano entre ustedes. ¿Sí? ¿Por qué Pablo dice esta parte? ¿Por qué dice que quieren regresarse a algo que no? ¿Por qué ustedes creen? ¿Qué fue la ley en el Antiguo Testamento? ¿Qué vimos que era la ley? ¿Qué hacía la ley en el Antiguo Testamento? Pues bueno, demostrar que no podíamos cumplir con todo. ¿Verdad? Demostrar que no podíamos cumplir. Demostrar que por más que quisiéramos, no podíamos cumplir la ley. Entonces Pablo les dice, si ustedes ya vieron eso, que no pueden cumplir la ley, ¿por qué quieren regresarse? O sea, tan necios sois, dice Pablo. Nuestro lenguaje, ¿qué sería? ¿Tan brutos? Tan tontos. Tan tontos, ¿verdad? Tan tontos sois.
O sea, como si ya saben eso, de todas maneras se quieren regresar a eso, ¿verdad? ¿Cómo dice ese proverbio? El que hasta la muerte le gusta. ¿Cómo? Ya no me acuerdo. Se me fue ahorita. Pero va más o menos con la iglesia de Galacia, ¿no? O sea, es esa parte. Si ya descubriste que algo no funciona y aún así te empeñas y ya tuviste algo y aún así te empeñas, pues, dice Pablo, o sea, no entiendo, no me cabe en la cabeza lo que ustedes están haciendo. Gálatas 5, capítulo 5, versículos 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os ¿Desligasteis? ¿Desligasteis? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense el gran peligro que hay ahí, ¿no? El gran peligro que hay ahí. Dice Pablo, si ustedes se circuncidan, de nada os va a aprovechar Cristo. ¿Por qué? Porque están menospreciando la obra de Cristo, lo que hemos leído varias veces Hebreos, ¿va? Aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo, con cualquier cosa, como no digna de lo que hizo por nosotros, como no suficiente para nuestra salvación en nuestra vida. Pablo dice ahí, dice, si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo, de la gracia han caído. ¿No? Y luego vamos a tratar en especial, a ver si después vamos más adelante, el apóstata. ¿Quién es el apóstata? Pero aquí Pablo está hablando de una apostasía, ¿sí? Salirse de la verdad, estando en la verdad, y después desligarse de esa verdad, ¿no? Pablo dice, mejor le hubiera sido a esa persona no haber nacido, que después de haber escuchado el santo mandamiento, ¿verdad?, volver atrás, ¿verdad? Dice, mejor le fuera no haber nacido, dice el apóstol Pablo, de lo tan terrible que va a ser. Entonces, este evangelio de estos judaizantes, ¿verdad?, había entrado de Galacia y había hecho cachos esa iglesia. Y hoy en día los podemos encontrar en nuestros tiempos, en el movimiento sionista que hay hoy en día, los judíos mesiánicos, ¿verdad?, que están entrando en las iglesias cristianas, y algunas iglesias allá hasta se peinan y se visten como judíos, se dejan la barba como judíos, se peinan como judíos, comen pan de judío, y quieren obedecer las cosas judías como si fueran judíos, y eso ya no es en nuestros tiempos, ¿verdad? Ya no es. Ya no hay, ¿qué dice Efesios? Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay. Ya no hay una diferencia entre los dos. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir como gentiles, no como judíos, ¿verdad? Y luego tocan hasta chofares, ¿no? Y que el chofar es una unción especial y todo eso. Esas son cosas que están fuera de lugar. Inclusive hasta en el Antiguo Testamento. Están fuera de lugar. Entonces, nosotros vemos a esa gente que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Son los mismos judaizantes del tiempo de Pablo. Nada más que ahora se llaman mesiánicos, ¿verdad? Y quieren volver a los gentiles, a las tradiciones judías, y eso no lo debemos de permitir. Otro grupo cristiano que también maneja esta parte y que los vamos a encontrar muchos son los llamados arminianos. ¿Quiénes son estos los arminianos? Los que dicen que la salvación se puede perder, ¿sí? Esos son los arminianos. ¿Por qué? Por un monje llamado Jacobo Arminio, ¿sí? Que él fue el que metió esta doctrina que la salvación se podía perder, ¿verdad?, en base a un pecado. Y entonces nosotros hoy en día encontramos a muchas iglesias que están abrazando o que abrazaron desde el tiempo de Jacobo Arminio esta doctrina y que por lo tanto caen en esta parte de los legalistas. ¿Por qué? Porque casi dicen lo mismo. ¿Qué decían los falsos maestros que entraron a Galacia? Si no te circuncidas, de nada te va a servir Cristo, ¿sí? Como si la circuncisión fuera más importante, ¿no? Como si la circuncisión, así es. Y hoy en día en muchas iglesias dicen, si no guardas la ley, vas a perder tu salvación, ¿verdad? Vas a perder tu salvación. Y eso no es correcto. Ninguno sería salvo. Nadie sería salvo. ¿Quién puede, verdad?
Y vamos a empezar a ver esta parte. Entonces, nosotros encontramos en ellos, ¿verdad? Esta parte, ¿sí? Ellos dicen, entonces, pequemos, ¿verdad? Ellos, cuando nosotros les explicamos la doctrina de la gracia a un arminiano, ellos dicen, pues entonces pequemos, porque si salvo, siempre salvo. Pues entonces, lo que tú predicas le da chance a cualquiera a andar pecando. Y lo que yo predico, no, porque van a buscar y anhelar la santidad. Este es un concepto erróneo por no estudiar la gracia, ¿verdad? Por no estudiar la gracia. Ellos quedan con ese concepto y se quedaron con el concepto de la ley, que hay que estar bajo la ley. Ellos lo hacen obligados. Así es. Y el que es salvo por gracia, lo va a hacer porque así lo siente que Por Dios naturaleza. merece, por naturaleza. Va a pecar, pero se va a arrepentir. Se va a estar arrepentido, Va a no se va a estar sentir arrepentido. cómodo con ese pecado, no va a estar cómodo. Sí. Así es. Diferente. Lo vamos a ir desarrollando esa doctrina ahorita poquito a poquito. Estamos en la introducción casi. Por otro lado, están los que habíamos decidido, uno los judaizantes, los otros lados los libertinos, ¿verdad? Que decían que si Dios se glorifica al mostrar su gracia sobre el pecado, entonces sigamos pecando para que la gracia abunde y Dios sea glorificado. Veamos, por favor, la carta de Judas, carta del apóstol Judas, versículo 4, porque nada más es un solo capítulo. Es New, antes de Apocalipsis. Carta de Judas, ¿no? 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos se convierten en libertinaje en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ¿verdad? No es solo Pablo, Judas también está diciendo, este no es Judas Iscariote, porque Judas Iscariote murió. Este es el otro Judas. Había dos Judas en los discípulos de Jesús, ¿verdad? El que lo traicionó y este. Este es el que escribe esto. Y está igual también con Pablo. Fíjense, creo que es en el versículo 3 o en el 2 que él da la razón de esa carta. Y dice, estando yo para escribir de vuestra común salvación, y de repente Judas iba a escribir de la salvación, y de repente cambia el tema, y decide, inspirado por el Espíritu Santo, no hablar de la salvación, sino hablar de contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Dice, porque falsos maestros se han introducido. Judas, que estaba viendo la proliferación de falsos maestros en la iglesia, y entonces el Espíritu Santo, Judas tenía ganas de escribir acerca de la común salvación, y de repente el Espíritu Santo le dice, no, Judas, escribe sobre esto, ¿verdad? Y entonces Judas empieza a escribir ese detalle, y empieza a hablar sobre precisamente estos falsos maestros, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿sí? En libertinaje. Ahí vamos a Gálatas también, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13, ¿ya están? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está. No podemos seguir la carne, o sea, no es esa forma, ¿sí? Entonces, el versículo 1 y versículo 2 es la contestación categórica del apóstol Pablo, ¿verdad? Para decirles no a ninguno de los dos, ¿sí? Utilizando el que ya hemos visto varias veces, el griego megoito, que es la forma más negativa del griego. O sea, más negativa. Por eso dice, lo traduce la Reina Valera, de ninguna manera. O también se puede traducir absolutamente no, o 1000 veces no, ¿no? O sea, de ninguna forma, absolutamente. No hay forma que eso entre en un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no puede perseverar en el pecado, ¿verdad? No puede. ¿Ustedes qué dirían de un león que de repente lo ven comiendo pasto? Es contra su naturaleza. Es contra su naturaleza, ¿verdad? Es contra su naturaleza. No puede ser. Algo estaría mal en el león, estaría afectado psicológicamente, algo está mal en su cerebro si empezara a comer pasto, ¿verdad? Entonces nosotros vemos así lo mismo en un cristiano que está perseverando en el pecado,
¿no? Dice Pablo, no me entra en la cabeza, o sea, sería como les digo, como ver a un león comiendo pasto y tú hasta dices, ¿qué? O sea, O una vaca comiendo carne. o una vaca, ajá, exactamente, o una vaca pegándole de mordidas, arrancándole pedazos y comiéndoselos a otra vaca, ¿no? O algo así. Entonces es algo fuera totalmente de lo natural, fuera totalmente de lo natural. Ningún cristiano puede vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio de naturaleza. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Así, ¿dos qué? Capítulo 2, versículo 20 al 23. 20, 23. Ok. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Verdad? Entonces, mediante la obediencia a la ley, yo no puedo contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo único que puede? Una transformación interna del Señor Jesucristo en nosotros, en nuestra vida. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Capítulo 3. 1:3. 1:3. 1:3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Como diciendo Pablo, si resucitaste realmente, si realmente naciste en una nueva vida, vas a anhelar las cosas de arriba. ¿Sí? Busquen las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Hay una nueva naturaleza, un nuevo deseo en nosotros. Primera de Pedro 2:24. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está, ¿verdad? El apóstol Pedro diciendo más o menos las mismas palabras del apóstol Pablo. O sea, no hay una forma, hemos tenido ese cambio dentro de nosotros. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Otra vez, el versículo 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Y esa es la palabra clave, muerto. Él dice, ahorita que leímos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Un muerto no puede reaccionar a las cosas. Por eso dice Pablo, si habéis muerto al pecado, ya has muerto al pecado, a ese tirano, a ese cruel concupiscencia que había en ti, que te tenía dominado y que te llevaba a actos vergonzosos y que te llevaba a acciones profundas. Dice Pablo, ya moriste a esa naturaleza. No hay congruencia.
Si no has muerto esa naturaleza, entonces algo está pasando. Y no nos adelantemos, después vamos a ver si un cristiano de repente puede pecar, pero de repente no... Es su costumbre. Sí, exactamente. No vivir en el pecado. O sea, no es... La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es poder de Dios para triunfar sobre el pecado, ¿verdad? Poder de Dios para triunfar sobre el pecado, ¿sí? Y dice Pablo, si hemos muerto al pecado, luego ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? A menos que seamos zombies cristianos, ¿va? Zombies cristianos, pero un zombie, no hay zombies cristianos, ¿verdad? ¿Cómo viviremos? Dice Pablo aún en él. Cristianos, hemos muerto al pecado. ¿Cómo puedes vivir aún en él? Es algo inaudito, exactamente. Estás viendo un león comer hierba. Es imposible que alguien que es cristiano en verdad pueda seguir en el pecado. Vamos a ver primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 6 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 hasta el 10. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan, escribiendo esta carta, dice, el que peca no es de Dios. El que practica el pecado, el que vive una vida de pecado, el que se goza en el pecado, el que disfruta su pecado, el que vive diariamente haciendo pecado, no es de Dios. No es de Dios. Como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. El árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Y aquí Juan es lo que está también hablando acerca de la enseñanza del Señor Jesús. Y que dice, el que peca no es de Dios. No es de Dios. Porque el que peca es del maligno, el que practica el pecado, el que vive una vida de pecado no hay conversión, no ha habido esa transformación de vida. No ha habido ese cambio dentro de él, no ha habido esa nueva naturaleza dentro de él. Y por lo tanto, no puede vivir la gracia. No puede vivir la gracia. El que ha sido transformado por la gracia de Dios, busca las cosas de Dios, ama las cosas de Dios, ama la santidad, desea vivir la santidad. Y después vamos a ver, aunque a veces cae y a veces tropieza, pero él anhela la santidad, anhela vivir a Dios, anhela agradar a Dios, ¿verdad? Anhela servirle, buscarle, amarle, atesorarle, ponerle en primer lugar, porque eso es parte del nuevo nacimiento. Primera carta también del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. ¿1:6? Sí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, ¿verdad? Y andamos en pecado, y andamos en la vida mundanal, y andamos en los caminos de este mundo, dice el apóstol Juan, mentimos. Mentimos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Les estamos engañando a Dios? Pues no, ¿por qué no se le engaña? No puede engañarse, nos estamos engañando a nosotros mismos. Se engaña a la gente nada más. ¿Sí? Queriendo
demostrar algo que no somos, ¿verdad? Queriendo demostrar algo que no somos. Y por eso debemos de analizarnos si estamos en la fe. También carta al apóstol Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿5, 18? ¿Primera de Juan? Primera de Juan, 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Sabemos que el que ha sido no puede practicar el pecado porque ha sido engendrado, ha sido nacido de Dios, ya tiene una nueva naturaleza y Dios le guarda. Y el maligno no le puede tocar. El maligno podía ejercer en ti una potestad antes de convertirte. Efesios capítulo 2, versículos 2 al 4, por favor. Efesios capítulo ¿qué? 2, del 2 al 4. Del 2 al 4. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Okay. ¿Cómo estábamos antes? Siguiendo la corriente de este mundo. O sea, no nos oponíamos, nos llevaba conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás nos dirigía, nos llevaba sin darnos cuenta, nos dirige. Ahí están los que van a las cantinas, ahí el diablo los va dirigiendo. Ahí están, ¿verdad? Los que van a los prostíbulos, los que van a robar, a defraudar, los que mienten, los que llevan una vida doble, todo, eso es obra de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. El único pez que se opone a la corriente, ¿cuál es? Salmón. El salmón, ¿verdad? Y le cuesta trabajo, y llegan a veces hasta cansados, y llegan a morir al lugar de arriba donde van a desovar, donde van a multiplicarse, tienen que morir en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva, nosotros somos contracorriente. Un cristiano es contracorriente, un cristiano no puede estar siguiendo la corriente de este mundo. No podemos decirnos cristianos si estamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto no estamos conforme a este mundo, porque ¿quién gobierna este mundo? Satanás, ¿verdad? Satanás es el que gobierna este mundo y nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro fin. Gálatas 5, 19 al 21, siguiendo con... ¿5 qué? 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las cosas de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, ¿va? Ahí Pablo diciéndole a los hermanos de Galacia, hey, no se equivoquen. Todo el que practique el pecado no es de Dios. No es de Dios. Ya se los he dicho otras veces. Si tú vives en el pecado, no eres de Dios. ¿Sí?
Una cosa es que ocasionalmente peques, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? En su primera carta. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero otra muy diferente es que vivamos una vida continua de pecado. ¿Sí? Una vida continua. Pablo dice, acerca de lo cual os amonesto, que los que practican tales cosas no son de Dios, porque no van a heredar el reino de Dios. No van a heredarlo. Entonces, por eso Pablo le habla a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y hoy en día vemos muchos cristianos, debido a que se está predicando un cristianismo muy light, muy rebajado, acerca, ¿verdad?, de que tú nada más aceptas a Cristo, como ya vimos, ¿verdad? Y tus problemas se solucionan. Y tú ya eres salvo, no importa, tú eres salvo. Oye, pero sigue viviendo en adulterio, no importa, es salvo. Oye, pero sigue robando, no importa, es salvo. Oye, pero sigue matando gente, no importa, él ya aceptó a Cristo, ya hizo la oración. No, señores. La palabra de Dios dice no, no y no. ¿Por qué? Porque en realidad no ha sido salvo. No es porque sea un evangelio de obras, porque no hablamos de evangelio de obras. Hablamos de una gracia que transforma, que cambia nuestra naturaleza, nuestro pecado, ¿verdad? Nuestro ser interior, hay un cambio. Como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son esas cosas viejas? Tu vida de pecado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo fue hecho nuevo. ¿Verdad? Dice el apóstol Juan, el que es de Dios, las cosas de Dios, busca. Esa es la nueva naturaleza, ¿verdad? Es lo natural. Un águila va a buscar lo que es de un águila, un león va a buscar lo que es de un león, una vaca va a buscar lo que es ser, lo que le impulsa su naturaleza a ser vaca, ¿verdad? Pero no, como dijimos, no es congruente que un león actúe como vaca, muja como vaca, coma pasto como vaca, y que una vaca se abalance contra un león y lo empiece a comer. Eso es totalmente antinatural, incomprensible y no captado. Por lo tanto, Pablo dice, así como una vaca no se puede lanzar sobre un león y comérselo a mordidas y disfrutar de esa comida, así un cristiano no puede vivir en el pecado. No puede. ¿Verdad? ¿Un cristiano puede resbalar? Sí. Sí puede resbalar, no debiera, pero sí puede resbalar en un momento, ¿verdad? Pero la gracia lo va a levantar. Dice en el Antiguo Testamento, si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová, ¿verdad? 7 veces lo va a levantar. No va a permanecer tirado, no va a permanecer caído, no. Y un cristiano no puede disfrutar esa caída. No puede disfrutar. El que lo disfruta, el que dice que es muy bueno. Sí. Yo les he platicado el caso de un amigo, ¿verdad? Que me decía, no, Edgar, el fin de semana me fui a tomar, ¿verdad? Y me eché un carrujito y platicaba las risas y le daba risa. Y le dije, oye, pues, qué tonto eres. Y me dice, ¿por qué? Nunca le había hablado así, ¿verdad? Es la primera vez que le hablaba así. Digo, pues, qué tonto eres. ¿Cuánto te tomaste? No, pues nos tomamos una botella. Digo, no, hombre, te hubieras tomado 3. ¿En serio, Edgar? Sí, le digo, sí, te hubieras fumado 3. ¿Te fumaste un carrujo? Sí, no, hombre, te hubieras fumado unos 4, 5. ¿Inhalaste heroína? Sí, no, hombre, te hubieras... ¿Cuánto? ¿30 gramos? No, pues qué bruto eres, te hubieras echado unos 100 gramos. Edgar, ¿me estás hablando en serio? Claro, estoy hablando muy en serio, porque en tu forma de contarme lo que hiciste demuestra que no eres salvo. Entonces disfruta el mundo, no te hagas tonto. No te hagas tonto. Porque quien disfruta el pecado no es de Dios. No es de Dios. Es que ya hice la oración. No, si no se trata de hacer una cosa, se trata realmente de una transformación. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes verlo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. El agua que simboliza la palabra de Dios y el Espíritu que simboliza, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Tienes que nacer de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra. Recordemos lo que vimos, Romanos, Romanos 1:18, creo que es.
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Bueno, es 16 entonces, ¿sabes? El que Porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. porque el Evangelio es eso. Al predicar el Evangelio es poder de Dios para salvación, de cambio, de transformación, ¿verdad? Luego dice el apóstol Pablo más adelante, creo que es en Romanos 13, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es a través del agua, la palabra de Dios simboliza el agua, y a través del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en el corazón, que cambia, que transforma. Esa es la gracia, ¿sí? Esa es la gracia que nosotros estamos viviendo, y la que debemos de vivir, debemos de ver y analizar si hemos sido transformados en esa gracia. Por eso los cristianos de la antigüedad, cuando eran perseguidos, no les importaba. Por eso cuando los aventaban a los leones, no les daba miedo. Morían alabando al Señor, glorificando a Dios en medio de esa masacre de leones sobre ellos, ¿verdad? Ellos alababan a Dios y glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en ellos, para poder soportar todos esos detalles. Decía por ahí varios autores de libros de mártires, ¿verdad? Que decían que cuando en la Inquisición y los cristianos les ponían en leña, ¿verdad? Y los prendían ahí vivos, y muchos de ellos morían cantando al Señor. Y eso le daba más coraje a la Iglesia Católica, ¿verdad? Le daba un coraje tremendo de verlos así, muriendo, ¿verdad? Pero adorando a Dios. Ellos querían que gritaran, ¡ay, perdónenme! No, me retracto de lo que digo, ¿verdad? No, morían alabando a Dios. Esa es la transformación que el Señor da. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Ya vieron, confirmando lo que hablamos de los cristianos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se acuerdan la lista que vimos de Apocalipsis 22 que decía, pero los cobardes son los que encabezan la lista de los que se van al lago de fuego y azufre? Los cobardes. Por eso Pablo dice aquí en 2 de Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso un cobarde no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu. Alguien que se retracta del evangelio, alguien que se va para atrás, alguien que no tiene el espíritu, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Alguien que se avergüenza de dar testimonio del Señor, de hablar del Señor, algo está mal. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. De poder. ¿Poder para qué? Para triunfar sobre el pecado. ¿Poder para qué? Para triunfar sobre las luchas con tu carne. Recordamos lo que dice Gálatas, la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras, ¿verdad? El espíritu está peleando por ti, ahí está, tienes el poder para triunfar sobre el pecado. Dios no te ha dejado así de que, bueno, ya eres cristiano, ahora lucha tú por tu cuenta y a ver qué sucede y es tu problema si ganas o no ganas. No, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para triunfar sobre el pecado. ¿Sí? Nos ha dado espíritu de poder, ¿de qué más? De dominio propio. Antes, de amor, ¿verdad? De amor. ¿Por qué de amor? De amor. ¿Se acuerdan los dos grandes mandamientos del Señor? Sí, y que con eso cumplimos toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a uno mismo, ¿verdad? Y dice que cumple estos dos mandamientos, cumple toda la ley. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, Dios nos ha dado espíritu de amor. Dice Pablo en Romanos que Dios... Sin amor no vale nada, ¿no? No vale nada, exacto, Romanos, 1 Corintios 13, ¿verdad? Sin amor, todo lo que hagamos no tiene significado. ¿Por qué? Porque significa que el espíritu no está en nosotros, ¿verdad? El espíritu de amor, de ese amor desinteresado, de ese amor que no te importa si tus enemigos, a los que le estás ayudando o a los que estás predicándoles, te regresan injurias o hasta te matan o te torturan, tú los amas en el amor del Señor.
Ese es el amor de Dios, pero es un amor que Él implanta dentro de ti. No es algo tuyo, es algo de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando el amor de Dios ha sido implantado en nosotros, como dice Pablo, a través del Espíritu Santo que nos fue dado, entonces nosotros estamos cumpliendo los 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y con todo tu corazón, tu corazón. ¿verdad? Amar a Dios con toda mi mente. ¿Cómo amo a Dios con toda mi mente? Todo lo que piensas para Él o en Él. Una sería eso. ¿Qué sería amar a Dios con toda mi mente? Una, que mi pensamiento en Él persevere, como dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esa es una. La otra, Con toda sabiduría. en sabiduría. ¿Y la sabiduría dónde la adquiero? En la palabra. En la palabra. Entonces es alguien que está pegado a la palabra de Dios. Es alguien que está aprendiendo la palabra de Dios porque es delicia para él esa palabra. Amar al Señor con toda mi mente es estar anhelando la palabra de Dios. Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando en el avivamiento de Esdras, ¿verdad? ¿Qué clamó el pueblo de Israel? Traigan el libro y léannos el libro. ¿A qué libro se estaban refiriendo? A la palabra de Dios, ¿verdad? Había una sed por la palabra de Dios. Ese es un verdadero avivamiento. Los avivamientos de saltan, brincan, gritan y todo eso no son avivamientos. Un avivamiento real de Dios es una sed por la palabra de Dios, porque eso significa que el amor de Dios ha sido implantado en las personas y anhelan la palabra de Dios, ¿verdad? Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, no importa qué tan cansado esté. No importa que esté cansado usted, yo voy a estar en comunión con el Señor. No importa qué actividad hayas tenido el día de hoy, yo tengo que estar en comunión con el Señor. Yo tengo que servir al Señor porque lo amo. Por eso, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? El que ama a padre, madre, hermanos, hijos más que a mí no es digno de mí. Amarlo más que todas las cosas, por arriba de todas las cosas, ¿verdad? Y con toda mi alma, ¿qué significa? No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. El alma somos nosotros. Entonces ya no soy yo, dice Pablo, ahora es Él, ¿verdad? Entonces eso significa, ese amor de Dios nos ha sido dado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y luego, como decías, nos ha dado espíritu, porque no nos ha dado de dominio propio, ¿verdad? De dominio propio. ¿Para qué es el espíritu de dominio propio? Para luchar contra la carne, contra el pecado. Así es, específico para eso, ¿verdad? Luchar contra nuestros impulsos pecaminosos, contra eso que queda residual todavía. Dios ya ha roto el dominio del pecado, pero como esta carne todavía es débil, como esta carne todavía tiene esos deseos, ¿verdad? Todavía hay esa lucha por eso. Si ya tuviéramos el cuerpo glorificado, ya no tendríamos esa lucha. Pero todavía tenemos esta carne, entonces todavía esta carne que está todavía corrompida por el pecado, entonces tenemos una lucha con ella. Entonces Dios nos da espíritu de dominio propio, el Espíritu Santo nos da el poder para tener el dominio sobre esa parte de nosotros, ¿sí? Esta lectura sí está grande, pero es muy necesaria. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. ¿Quién va? A ver, lo leo yo, tú eres el otro. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, y los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí esa gran lista de versículos. Tenemos que leerlas vez tras vez y ver si no estamos cayendo en algo así. Si estamos cayendo, pues tenemos la promesa ahí, ¿verdad? O sea, ya quitarnos de eso, despojémonos del viejo hombre, dice Pablo, y renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Por dentro, si tú ya naciste de nuevo, por dentro eres un cristiano. Ahora demuéstralo por fuera. Puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Dice Pablo, ya. En otro lado dice Pablo, ya no anden como los demás gentiles, ¿verdad? Bueno, ahí lo dice, perdón. Ya no anden como los demás gentiles. Tiene que haber una diferencia. Y si Pablo está diciendo es porque podemos hacer esa diferencia. Tienes que hacer una diferencia en tu escuela, tienes que hacer una diferencia en tu trabajo, tienes que hacer una diferencia con tus vecinos, tienes que hacer una diferencia en donde quiera que vivamos, tenemos que hacer una diferencia. Si no hay una diferencia, si no se nota una diferencia, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Algo estamos haciendo mal. Algo. Deberían de acercarnos a algunas personas y decir, ¿por qué eres diferente? ¿Verdad? ¿Por qué eres diferente? Y ahí es donde tenemos que decirle, porque Cristo habita en mi corazón. Porque yo me arrepentí de mis pecados y creí en el Señor Jesucristo. Y Él me cambió y Él me transformó, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que no hay una licencia para que quedemos así. Yo no puedo decir, es que así nací, es que así siempre he sido. Yo, como se los he dicho, yo tenía un carácter muy explosivo. Cuando me hacían enojar, reventaba y parecía ese Hulk, ¿no? En Hulk, cómo perdía la noción y nada más quería destruir y todo eso, pues así más o menos, ¿no? Hasta que dije, no, es que la vida cristiana de un cristiano no puede ser así. Me tuve que humillar ante Dios y llorarle a Dios y decirle, cámbiame, porque por un lado predico el evangelio y por otro lado quiero golpear al que le prediqué. No entiendo. ¿Verdad? Quiero hacerle entrar a golpes la Biblia. No, no se puede así. Tenemos que demostrar que en realidad ha habido un cambio en nosotros y que somos diferentes. Que cuando nos maldicen, bendecimos. Que cuando nos ultrajan, oramos por ellos. Cuando blasfeman de nosotros, los bendecimos. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo está en nosotros y porque entendemos que hemos sido perdonados por Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús de que un hombre le debía mucho a un rey, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Y el rey lo perdona, ¿verdad? Le dice, bueno, no hay problema, la gran deuda que tenías conmigo, voy a ponerle un número. El $1,000,000 que me debías, no hay problema, ahí muere. Queda cancelado, anda, vete, ¿verdad? Y ese individuo al cual le debía tanto al rey sale y encuentra a uno que le debía 10,000 pesos, ¿verdad? Y entonces le dice, págame. Y dice, es que no tengo. No, pues me pagas, ¿verdad? Y dice que lo empezó a ahorcar y lo llevó a las autoridades y lo golpeó y lo metió a la cárcel porque él quería que le pagara eso. Y entonces, ¿qué pasa? Unos lo ven y van ante el rey y le dicen, oye, rey, al que le perdonaste $1,000,000,
está golpeando a uno y lo está latigueando allá en la cárcel y todo porque le debe 10,000 pesos. Entonces el rey se enoja, ¿verdad? Y manda a llamar a ese siervo y le dice, a ver, yo te perdoné $1,000,000. ¿Sabes cuánto es la diferencia de $1,000,000 contra 10,000 pesos? ¿Y tú no pudiste hacer lo mismo? Y eso nos habla no de perdonar deudas, nos habla de cómo debemos de perdonar a la gente sus ofensas. Si Dios me perdonó a mí, siendo enemigo de Él, traidor, blasfemo, que no quería nada con Dios, que lo seguía como yo quería, que verdad que hacía cosas indebidas y todo eso, si Él me perdonó todo eso, esa gran deuda que tenía con Él de pecado, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? ¿Por qué yo no puedo perdonar a esa persona que me hizo daño? Y eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, ya, tiene que cambiar todo eso, tiene que haber una transformación, porque no eres así. Hay una nueva naturaleza dentro de ti. Y tú tienes, si eres cristiano, tienes el poder, el amor y el dominio propio del Señor para que puedas, ¿verdad?, seguir a Cristo fielmente. ¿Sí? Entonces nosotros vemos aquí a Pablo que estaba diciendo esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, por favor. Entrando ya otra vez al tema de los falsos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya no? Sí. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los Indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Sí, ¿verdad? Aquí Pedro está hablando de quién, de las doctrinas de Pablo, ¿verdad? El versículo 15, a ver, en el 15 debe estar ahí el nombrecito de Pablo. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Verdad? Entonces, Pedro está diciendo, algunas cosas que ha enseñado el apóstol Pablo, ¿verdad? Los inconstantes las han torcido para su propio bien, ¿verdad? Cosas que son difíciles de entender, a veces como lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Un poco difíciles de entender, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero los inconstantes y los falsos maestros, ¿qué hacen? Lo quieren agarrar y lo quieren distorsionar, como lo que hemos visto, ¿verdad? Pues Pablo está diciendo que somos salvos por gracia, que no podemos hacer nada por salvarnos y que la ley no cuenta, ni las obras, ni lo que haga, ni lo que deje de hacer. Entonces, a pecar, ¿verdad? A vivir mi vida. Ya soy salvo. Dice Pedro, no, esa gente está torciendo las enseñanzas de mi amado hermano, ¿verdad? Fíjense, no había disputa entre Pedro y Pablo, no había pleitos entre ellos, dice mi amado hermano, ¿sí? Entonces siempre va a haber ese tipo de gente que va a querer distorsionar la palabra de Dios. Vayamos otra vez a la epístola de Judas. Judas capítulo 4. Versículo 4. No hay capítulo 4. Judas, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Otra vez Judas también apoyando esto de estos liberales, ¿verdad? Que entran nada más para una vida inmoral y querer distorsionar la gracia de Dios. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios, recordemos, y se los vuelvo a decir, es el poder de Dios para transformar nuestras vidas y que podamos vivir la santidad de forma natural. Es nuestra naturaleza, ¿verdad? Cada época ha producido su cuota de falsos maestros. Un ejemplo es, por ejemplo, el monje ruso Rasputín. Durante un tiempo, él fue el muy influyente y favorito del zar Nicolás II. Su doctrina parece haber sido cuanto más
peca una persona, tanto más gracia recibirá. Así que peca con ganas. Esa era su doctrina. No por algo era el monje favorito del zar, Nicolás II. Y ahora... Cualquiera quiere escuchar eso, ¿no? ¿Sí? Pues imagínate, no, pues peca con ganas para que Dios te dé más gracia, ¿verdad? Para la salvación. Tú peca más y Dios te va a dar más gracia. No, pues, así, por la gente abunda. Yo ya entiendo por qué Nicolás lo quería tanto, ¿verdad? Nicolás II. Ya no te iba a alcanzar el World Trade Center para No, hombre. predicar. Dice, entonces, hay otro caso también, no vamos a decir nombres, de un evangelista que predicaba muy ardientemente, ¿verdad? Y uno de sus pasajes favoritos era, vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él hablaba con gran persuasión y atraía grandes multitudes. Sin embargo, había una persona dentro del pueblo que nunca lo iba a escuchar. Y un día se percibieron que esa persona nunca iba a escucharlo, ¿verdad? Y entonces le preguntaron, oye, ¿por qué tú nunca vas a escuchar a este evangelista si tan bien que predica y todo? Dice, bien fácil, porque atrás de su casa tiene puros objetos robados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? Predicando. Y por eso nada más predicaba eso. Vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Tratando de ocultar su pecado. No robarás, ¿verdad? Pero él sí seguía robando, ¿verdad? Entonces, así hay mucha gente. Y tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, ¿verdad? Dentro de la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Por eso Jesús dijo, hay cizaña y hay trigo. Dentro de las iglesias vamos a encontrar cizaña y vamos a encontrar trigo. ¿Sí? No es garantía que estando en una iglesia cristiana, ¿verdad? Quiere decir que todos son de Cristo. Decía por ahí un evangelista, en la iglesia no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Sí? Por lo tanto, yo aunque estoy viendo una multitud que a lo mejor alaba a Dios, que a lo mejor está ahí, ¿verdad? Y hasta lloran y derraman lágrimas y hasta se postran y pegan de gritos y de arrepentimiento y todo, no hay una transformación real en sus vidas, ¿verdad? No hay una transformación real en sus vidas. Y es lo que yo debo de analizar, sus frutos, ¿verdad? Sus frutos. Triste es cuando muchos, a veces cristianos, y bueno, que ustedes todavía no están en edad, pero quiero decirles de una vez, ¿verdad? Que a veces ustedes va a llegar a una edad en que se van a fijar en un muchacho. Y tienen que fijarse en uno que sea cristiano. Pero ojo, no todos los que están en la iglesia son cristianos. Ni que esté predicando significa que es cristiano. ¿Qué tengo que hacer? Orar, 1. Y 2, estar exactamente, ocupando mi discernimiento, analizando si los frutos que él da en términos generales realmente demuestran que es un cristiano, ¿verdad? Amén. Amén. Y 33. Ay, perdón. Bueno. Voy analizando si lo vemos porque sí está larguito. Versículo 3. ¿O no sabéis? Romanos 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Sí. ¿Quién va? Creo que voy yo, ¿no? Romanos 6, 3 y 4, ¿verdad? 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Verdad? El bautismo en el tiempo de Pablo era muy significativo. La iglesia se ha ido perdiendo ese detalle, pero la iglesia apostólica, la iglesia que inició,
era muy significativa con el bautismo. La gente tenía que, uno, arrepentirse, se arrepentían, creían y se bautizaban. Arrepentimiento, fe y bautismo, ¿verdad? Era algo en automático, era algo esencial. La gente sentía la necesidad de bautizarse. ¿Por qué? Porque había un cambio dentro de ellos. Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 34 al 39. Hechos, capítulo 8, versículos 34 al 39. Hechos, capítulo 8, versículo 34. No hay. Sí. Sí. Hechos 8, 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahí está, ¿verdad? Felipe fue arrebatado. Felipe fue arrebatado hacia otro lugar, no arrebatado al cielo. Ah, Lo movió el Espíritu Santo a otra región. ¿Qué es eunuco? Eunuco, bueno, nos voy a decir como un predicador. No. Eunuco era alguien que no podía tener hijos. Porque Era castrado. era castrado. era castrado. Porque estaba cerca de las concubinas y reinas y gente muy allegada del rey. Entonces, como era protección para que no se mezclaran con la gente. Entonces era un eunuco. Entonces, nosotros aquí encontramos una porción bien especial. ¿Qué venía leyendo el eunuco? La palabra. Ajá, pero ¿qué pasaje de la palabra? Isaías 53, lo dice en los versículos anteriores. Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el Espíritu Santo lleva a Felipe y lo hace acercar al carro, y oye Felipe lo que está leyendo, porque está leyendo, y le dice: ¿qué lees? ¿Verdad? Le pregunta, y le dice: pues esto. ¿Y entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Qué quiere decir? Que el eunuco estaba leyendo, no entiendo, pero sigo leyendo. ¿Sí? Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener. Anhelar, entender. No entiendo, pero sigo leyendo. ¿Verdad? Porque sé que tarde o temprano, y debo de entenderlo así, si estoy leyendo la palabra de Dios, tarde o temprano Dios va a traer discernimiento a mi vida, ya sea de forma sobrenatural o ya sea a través de un maestro de la palabra de Dios. Como en este caso le envió a Felipe, ¿verdad? Y Felipe vino y le explica el evangelio, y mientras Felipe le está explicando el evangelio, el eunuco voltea a ver que hay agua ahí. Y dice el eunuco: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque de seguro lo que Felipe le estaba predicando, dentro de toda la cuestión, le estaba hablando acerca también de obedecer al Señor en el bautismo. Y entonces el eunuco creyó. ¿Y cómo se mostró que creyó? Porque ni siquiera Felipe le dijo: oye, te tengo que bautizar. Él inmediatamente dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué Felipe le dice? Y Felipe: bueno, si crees, si en verdad crees, no hay nada que lo impida. ¿Cuál era el requisito para ser bautizado? Creer realmente. ¿Por qué Felipe lo bautizó si él no puede mirar el interior? Por su convicción. Por su convicción y la versión. Y los versículos que leímos, los últimos versículos, nos dicen algo. ¿Cómo se fue el eunuco?
iba a decir el etíope, el eunuco. Feliz, contento. Gozoso, ¿verdad? Se fue gozoso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Felipe le estaba transmitiendo el evangelio, el eunuco empezó a adquirir un gozo. Entonces volteó a ver el agua y dice, oye, ahí hay agua, yo quiero obedecer a ese señor, el que acaba de ser mi señor, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe, al ver los ojos y al ver el gozo que traía, le dije, pues si crees, en verdad, nada lo impide. Pues vamos, Felipe, pues vamos. ¿Por qué? Felipe convencido del cambio que había habido en el rostro del eunuco. Yo creo que aunque la Biblia no nos dice, yo creo que por eso Felipe lo bautizó. Porque vio ese testimonio. ¿No? Así. Y aparte la capacidad de discernimiento que él tenía. Pero se ve, o sea, hay un cambio. Por ejemplo, en la conversión de Pablo, un cambio. ¿Verdad? Iba respirando odio, amenazas y todo, y de repente se le presenta al Señor, lo tumba del caballo con el resplandor, ¿verdad? ¿Y quién eres, Señor? ¿Dónde quedó el odio? Se esfumó. Por un miedo, ¿verdad? Por un pánico. ¿Quién es este que me está hablando? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente, ¿qué dice Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí está la obediencia. El eunuco que dijo, ahí hay agua, que pida que yo sea bautizado. Ahí está la obediencia. Entonces, ¿qué nos habla? Que un fruto de una verdadera conversión es obediencia a la palabra de Dios. Pero obediencia no porque te impulsen a obedecer, sino porque es natural. El eunuco, como les dije, Felipe no le dijo, y te tienes que bautizar, A ver, ¿qué día te vas a bautizar? Él no dijo, yo tengo que bautizarme, porque tengo que obedecer al Señor, ¿verdad? Pablo, ¿qué dijo cuando en la conversión? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Obediencia inmediata, porque eso es un cambio de naturaleza. Ocurrió en la conversión un cambio de naturaleza. Eso es la conversión. No es otra cosa más que eso. Por eso, la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir. ¿Sí? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en Cristo Jesús? El método, por lo tanto, del bautismo, por eso nosotros creemos que el método de bautismo es por inmersión. Por sumergir. Inmersión. Hay algunos cristianos que lo practican como la Iglesia Católica, por medio de salpicar agua, ¿verdad? Pero bajo la palabra y el contexto que vemos en la Escritura y todo, el bautismo es por inmersión. Juan el Bautista bautizaba donde había mucha agua. Si el bautismo fuera solo por agarrar tantita agua y echártela sobre la cabeza, ¿para qué Juan buscaba donde había mucha agua? No tendría sentido. Los llevaría un arroyito y de ahí les empezaría a echar agüita, ¿verdad? Pero no, dice, donde había muchas aguas es donde Juan el Bautista bautizaba a la gente. Por lo tanto, nosotros creemos que el método es por inmersión. ¿Por qué? Se sumerge a la persona y se sale. ¿Qué significa? Quedo muerto a mi vida pasada y resucito a vida nueva en Cristo Jesús. Mi vida pasada ha quedado sepultada, ahora estoy vivo para Cristo. ¿Sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Si nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y es lo que nosotros tenemos que entender, hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos en el Señor Jesucristo. Ahora estamos dentro de Él, estamos inmersos en Él y Él está en nosotros. Entonces es una maravilla que no alcanzamos a entender cómo se puede dar eso doble de yo estar en Él y Él estar en mí. Pero es algo maravilloso que nos asegura que estamos salvos por siempre, porque nada puede penetrar a Jesús, ¿verdad? Ningún mal puede penetrarlo, ningún mal puede ir y sumergirse en Él. No hay forma. Y así como Él habitando en mí, no hay forma que nada penetre dentro de mí mismo. Nosotros tenemos esa seguridad, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí, 1:44. Porque vamos a ver varias citas también para esto. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Alguna duda, pregunta? No. No cobro por preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? No. No hay preguntas. Vamos ahora.
Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. Porque tú, Señor, nos diste tu Espíritu para tener poder, amor y dominio propio sobre todas las circunstancias que nos rodean, Señor. Porque además tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Nosotros no sabemos qué pedir, dice. No sabemos cómo pedir como conviene, dice tu palabra, pero tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias por la gracia, Señor, dada a nuestras vidas, Señor. Y porque hoy sabemos, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Que tú nos llevas de victoria en victoria en nuestra vida carnal, en nuestra vida de pecado, Señor. Ya la vamos dejando atrás porque tu Espíritu Santo está morando en nosotros. Y cada vez, Señor, la carne ejerce menos dominio sobre nuestra vida. Y cada vez, Señor, tu gracia y tu misericordia abundan en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto y a no permitir que Satanás venga y nos engañe, Señor, creyendo que aún podemos vivir en la carne, Señor, o dándole rienda suelta, Señor, a nuestros deseos carnales, Señor, sino que, Señor, podamos entender esto, que un cristiano que actúa como un hombre carnal está actuando contra naturaleza, Señor. Que hoy podamos tomar esto muy en cuenta, Señor, y que, Señor, nuestra vida, Señor, tome un giro especial, Señor. Que no hay forma, Señor, no, es algo incongruente, Señor, que un cristiano viva una vida practicando el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a tomar esto con esa fe verdadera, con esa fe auténtica, con esa fe poderosa y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestra mente y nos haga libres, Señor. Como el texto lema de nosotros, Señor, que es: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, conocer esta verdad de que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, de que el pecado ya no puede ejercer dominio, de que yo ya no puedo estar practicando el pecado porque tú me has dado un espíritu de poder, Señor, de amor y de dominio propio. Y por lo tanto puedo vivir la santidad, puedo caminar con tu Espíritu Santo, puedo vivir en una comunión, Señor, plena contigo, puedo, Señor, vivir en santidad y puedo servirte y adorarte, Señor, porque soy nueva criatura, Señor. Cada uno, Señor, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, es una nueva criatura y puede vivir en santidad, puede vivir en integridad en medio de las luchas mundanales, en medio de las luchas carnales, en medio de las luchas con el enemigo, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo para garantizarnos la victoria, Señor. Gracias en el nombre de Jesús y permite que al seguir desarrollando este tema, Señor, podamos entender que aunque como cristianos pudiéramos caer en algún momento, Señor, que no debiéramos, pero pudiéramos caer en pecado, pero que tu Espíritu Santo traiga inmediatamente esa convicción de pecado a nosotros, Señor, para arrepentirnos, levantarnos y caminar de nuevo en victoria, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hombre, me acordé que lo traía ahí, pues.